El coche apareció abandonado en una carretera secundaria, en plena noche. El motor aún estaba caliente. Dentro había ropa, libros, objetos personales. Afuera no había sangre, no había huellas claras, no había señales de arrastre. Solo un detalle inquietante. La conductora había desaparecido minutos antes de que llegara la policía. Nadie la vio irse. Nadie la volvió a ver. Febrero de 2004. Maura Murray tenía 21 años y era estudiante universitaria. Era disciplinada, constante, competitiva consigo misma. Destacaba tanto en los estudios como en el deporte. No tenía antecedentes de desapariciones previas. No era una persona impulsiva. Tenía planes a corto plazo, exámenes, entrenamientos. Una vida que, en apariencia, seguía un rumbo claro. Pero en los días previos a su desaparición, algo empezó a desajustarse. Poco antes de desaparecer, Maura tuvo una reacción que llamó la atención de quienes la rodeaban. Durante una jornada normal, recibió una llamada. Nadie supo de quién era. Tras colgar, Maura rompió a llorar. No dio explicaciones. No pidió ayuda. Días después, comenzó a enviar correos ambiguos. Decía que necesitaba ausentarse, que tenía que resolver un problema familiar. Nunca especificó cuál. Nadie confirmó que existiera tal emergencia. El 9 de febrero, Maura tomó una decisión. Sin avisar a nadie, preparó su coche. Metió ropa, objetos personales y algo de dinero en efectivo. Buscó direcciones en Internet. Canceló compromisos. No dejó una nota clara. No reservó alojamiento. No dijo cuándo volvería. Simplemente se marchó. Para algunos, parecía una escapada. Para otros, una huida. Para todos, algo que no encajaba con la Maura que conocían. Maura condujo durante horas. Nadie sabe exactamente a dónde se dirigía. No había un destino confirmado. Solo carreteras secundarias. Zonas rurales. Lugares poco transitados. Ya entrada la noche, su coche apareció en una curva cerrada de una carretera local. El coche estaba dañado. Algunos testigos dijeron haberla visto de pie. Cerca del vehículo, otros afirmaron que parecía nerviosa. Minutos después, cuando la policía llegó al lugar, Maura Murray ya no estaba allí. La noche del 9 de febrero de 2004, el coche de Maura Murray apareció detenido en una curva de una carretera rural en New Hampshire. El vehículo presentaba daños visibles en la parte delantera. No parecía un accidente grave, pero sí lo suficientemente serio como para que el coche no pudiera continuar. Poco después, algunos vecinos de la zona comenzaron a notar algo extraño. Uno de ellos se acercó al lugar tras escuchar el ruido del impacto. Vio a Maura de pie, cerca del coche. No parecía herida de gravedad. No estaba inconsciente. No parecía atrapada. Según el testimonio, Maura estaba nerviosa, pero consciente. Respondía a preguntas simples. El vecino le ofreció llamar a la policía. Maura se negó. Dijo que ya había pedido ayuda. Ese detalle sería clave más tarde. El testigo regresó a su casa y realizó una llamada a emergencias igualmente, preocupado por la situación. El tiempo empezó a correr. Durante esos minutos, Maura estuvo sola junto a su coche, en plena noche, en una carretera poco transitada. No hay registros de que subiera a otro vehículo. No hay registros de que alguien se detuviera allí oficialmente. No hay cámaras en la zona. Solo hay testimonios fragmentados.
Algunos vecinos dijeron haber visto luces de coches pasar. Otros afirmaron no haber visto absolutamente nada. La policía llegó al lugar aproximadamente 15 minutos después de la llamada. Cuando los agentes alcanzaron la curva, el coche seguía allí. Las luces estaban apagadas. Las pertenencias personales de Maura seguían dentro. Pero ella ya no estaba. No había huellas claras que indicaran hacia dónde se había ido. No había rastro de sangre. No había señales evidentes de arrastre ni de forcejeo. Simplemente, Maura Murray había desaparecido del lugar. Ese margen de tiempo, entre el accidente y la llegada de la policía, se convirtió en el centro de todo el caso. Menos de 15 minutos. Un periodo extremadamente corto. Y aún así, suficiente para que una persona desapareciera sin dejar rastro. La zona estaba rodeada de bosque. Oscura. Fría. Con nieve acumulada en algunos puntos. Las condiciones no parecían favorables para huir a pie durante mucho tiempo. Tampoco parecía lógico abandonar el coche voluntariamente en ese contexto. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los agentes revisaron los alrededores inmediatos. Linternas, llamadas, búsqueda inicial rápida. No encontraron nada, ninguna respuesta, ninguna pista clara. El coche fue finalmente retirado. El lugar quedó vacío. Pero la pregunta seguía ahí, sin respuesta. ¿Cómo pudo Maura desaparecer en tan poco tiempo? ¿Por qué se negó a que llamaran a la policía? ¿Esperaba a alguien? ¿Entró en pánico? ¿Tomó una decisión impulsiva que nunca pudo revertir? Ese intervalo de minutos, en una carretera oscura, se convirtió en uno de los vacíos más inquietantes de cualquier caso de desaparición. Porque todo indica que Maura estaba allí, con vida, consciente. Y, aún así, nadie volvió a verla. Tras la desaparición de Maura Murray, la zona fue acordonada y comenzó una búsqueda más amplia. Al principio, la hipótesis principal era simple. Maura debía de haberse alejado del coche a pie. Quizá estaba herida, quizá desorientada, quizá intentando buscar ayuda. La policía y los equipos de rescate empezaron a rastrear los alrededores inmediatos. Bosques, caminos secundarios, zonas cercanas a la carretera. El terreno no era sencillo. Era una zona boscosa, irregular, con nieve acumulada y temperaturas bajas. Moverse de noche, sin abrigo adecuado, no parecía una opción viable durante mucho tiempo. Se utilizaron perros rastreadores para intentar seguir el rastro de Maura. Los perros detectaron un olor que parecía corresponder con ella. Pero el rastro se perdía cerca de la carretera. No se internaba claramente en el bosque. No seguía un camino definido. Ese detalle fue especialmente desconcertante. Si Maura había huido a pie, lo lógico sería que el rastro continuara, pero no fue así. La búsqueda se amplió durante los días siguientes. Voluntarios se unieron a las autoridades. Se organizaron batidas más extensas. A pesar del esfuerzo, no apareció ninguna prenda, ningún objeto personal, ninguna señal clara de que Maura hubiera permanecido en la zona durante mucho tiempo. Su bolso, su móvil y sus pertenencias más importantes no estaban con ella. Habían quedado dentro del coche. Eso planteaba una pregunta inquietante. ¿Por qué alguien se alejaría voluntariamente sin nada en una situación así? La familia de Maura se implicó desde el primer momento. Sus padres viajaron a la zona y participaron activamente en la búsqueda. Desde el principio, insistieron en que ese comportamiento no encajaba con ella.
que Maura no habría desaparecido sin avisar, que no se habría marchado sin un plan. Con el paso de los días, la investigación empezó a perder fuerza inicial, no porque se abandonara el caso, sino porque no aparecían nuevas pistas. No había registros bancarios posteriores. No había llamadas. No había movimientos digitales. Era como si Maura hubiera desaparecido por completo en cuestión de minutos. Las autoridades comenzaron a considerar distintas posibilidades, pero ninguna lograba explicar todos los detalles. La idea de que hubiera sufrido un accidente en el bosque fue perdiendo peso con el tiempo, ya que no se encontró ningún rastro físico que lo respaldara. La posibilidad de que alguien se la hubiera llevado tampoco tenía pruebas claras. No había testigos confirmados. No había descripciones fiables de otro vehículo. Todo el caso parecía depender de un margen de tiempo extremadamente corto y de una serie de decisiones que nadie pudo explicar con certeza. Con el paso de las semanas, la atención mediática disminuyó. La búsqueda activa se redujo. Pero el caso no se cerró. Maura Murray seguía oficialmente desaparecida. Años después, se realizaron nuevas búsquedas en la zona con tecnología más avanzada. Se revisaron testimonios. Se analizaron de nuevo los primeros minutos tras el accidente. El resultado fue siempre el mismo. No había pruebas definitivas. No había un rastro claro. No había una respuesta concluyente. La desaparición de Maura Murray pasó a formar parte de ese tipo de casos que no avanzan porque no hay nada concreto de lo que tirar. Un caso construido alrededor de minutos perdidos, decisiones inexplicables y un silencio que nunca se rompió. Desde el momento en que la búsqueda activa se redujo, el caso de Maura Murray entró en una nueva fase. No estaba resuelto, pero tampoco avanzaba. Oficialmente, Maura seguía siendo una persona desaparecida. No había pruebas suficientes para declarar su fallecimiento. Tampoco había indicios claros de que estuviera viva. El expediente quedó abierto. Con el paso de los meses y luego de los años, se revisaron los primeros momentos del caso una y otra vez. Cada llamada, cada testimonio, cada minuto entre el accidente y la llegada de la policía. Ese intervalo seguía siendo el punto más crítico. Menos de 15 minutos en los que Maura estuvo viva, consciente y fuera de su coche. Menos de 15 minutos que nadie pudo explicar con certeza. Las autoridades mantuvieron la postura de que no había pruebas concluyentes de un delito. No se encontraron señales claras de violencia. No hubo rastros que confirmaran una intervención directa de terceros. Pero tampoco se pudo demostrar que Maura hubiera huido voluntariamente para empezar una nueva vida. No retiró dinero. No utilizó su documentación. No dejó rastro digital. Su desaparición no encajaba con una huida planificada. Con el tiempo, el caso comenzó a recibir atención esporádica. Nuevos investigadores, nuevas revisiones, nuevas búsquedas puntuales en la zona del accidente. El resultado siempre fue el mismo. Nada. Ni restos, ni objetos, ni pruebas definitivas. La familia de Maura nunca dejó de insistir en que algo no cuadraba, que su comportamiento previo no explicaba una desaparición total, que Maura no habría desaparecido sin dejar ningún rastro durante tantos años. Para ellos, el caso nunca se cerró. Y para muchos investigadores, tampoco, porque más allá de teorías y suposiciones, hay hechos que siguen siendo difíciles de ignorar. Maura fue vista con vida tras el accidente. Fue consciente. Habló con un testigo. Tomó decisiones. Y aún así, desapareció sin dejar una sola pista clara. En una carretera. En una zona limitada. En cuestión de minutos. Hoy, más de 2 décadas después,
el caso de Maura Murray sigue abierto. No como un misterio espectacular. No como una historia exagerada, sino como uno de esos casos silenciosos que persisten porque nunca tuvieron un final. Porque nadie pudo explicar qué ocurrió exactamente esa noche, y porque, mientras no aparezca una respuesta clara, Maura Murray seguirá siendo una persona que salió de su coche y nunca volvió a ser vista.